El profesor y escritor egabrense José Luis Casas ha presentado en la Diputación Provincial de Córdoba su última obra, Amazonas de la República. Esta obra, que recoge la trayectoria de mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent y Dolores Ibarruri, analiza las intervenciones parlamentarias de estas primeras diputadas, los temas y debates que promovieron, las líneas que marcaron su actividad parlamentaria y el contexto en el que se llevaron a cabo. Yo cuando me he encontrado con José Luis ahí abajo, le he dicho, mira cómo voy, lo tengo subrayado como buena alumna, él me ha dicho que apruebo seguro, porque lo he detallado mucho, mi análisis, y sí os diré que es un libro que me ha interesado mucho y que me gusta mucho como lectora. Yo no soy profesora de historia, yo soy de lengua y de literatura, no es mi campo de investigación, pero sin embargo como lectora, como persona interesada por nuestra historia, me parece que es un libro necesario. Ahora nos hablará Carmen Calvo de él, y sí os diré que me ha gustado especialmente unas palabras en las que dice José Luis. Dada esta carencia, hace años recurrí a la elaboración del cuadro que figura en estas páginas con el fin de que en mis clases se tuviese información al menos de sus nombres. Me ha gustado mucho leer eso porque a mí me parece muy necesaria la labor del profesor, la labor de la persona investigadora que además quiere transmitir su conocimiento para que otras personas lo puedan conocer. Este trabajo se inserta dentro de lo que tradicionalmente se llama la historia de las mujeres, la biografía, quiénes son las autoras, sobre todo las que en el primer tercio del siglo XX se han ocupado de su relación con la política hasta el final de la Segunda República. Aunque hay algunos trabajos aislados en torno a este tema, con esta obra se aborda por primera vez de manera coral la labor de estas primeras mujeres diputadas, huyendo de un orden cronológico. Este libro es un estupendo libro de historia, es el estupendo trabajo de un magnífico historiador, pero es también un libro de memoria histórica, es un libro que nos obliga a recordar cosas que han ocurrido de manera objetiva, certera y verdadera, que insistentemente las desconocemos en esta pertinaz, entre comillas, manía que tenemos los españoles de no querer saber nada de nosotros mismos, y particularmente del periodo democráticamente anterior al actual, que es la Segunda República Española, y de la vida de estas 9 mujeres. Cumple también en este punto justicia a la memoria, y en este caso justicia a la memoria de las mujeres, de 9 mujeres que tuvieron muchas dificultades para hacer el trabajo que hicieron, y a las que todos y todas otras mujeres que hemos hecho vida política en democracia le tenemos que rendir pleitesía, a todas, a las 9, pero particularmente a una de ellas, de las que ahora hablaré. Así que me gustaría ser religiosa y pensar que esto es una misa civil en una catedral, que es la Diputación, en homenaje a ellas. Lo digo siempre porque siempre que presento un libro me pasa lo mismo: qué cuento, qué no cuento, qué digo y qué no digo. Primero, para no estropear el protagonismo verdadero que es del libro y del autor, y en segundo lugar, para no estropear también el descubrimiento que supone para cada persona cuando lee un libro ir justamente aventurándose en él. Yo hace unos años me planteé el que, como en los programas de historia de España apenas se nos daba tiempo a detenernos en algunas cuestiones, porque era un programa en el que luego los alumnos se tenían que examinar de selectividad y había que estar muy pendiente de eso, pues decidí elaborar un cuadro en el cual pues figuraran los nombres de las 9 mujeres que habían sido diputadas durante la Segunda República. El lugar en el que nacieron, dónde murieron, porque me parecía muy importante el lugar en el que fallecen muchas de ellas, por dónde fueron elegidas, por qué circunscripción, en qué legislatura fueron elegidas, cuántos votos obtuvieron, con el fin de que estuviera ese cuadro puesto en el tablón que cada grupo tiene en su clase, y que aquellos que estuviesen interesados pues de vez en cuando lo mirasen, y que por lo menos esos nombres les sonaran, que les sonaran más allá de los que siempre aparecen citados: Clara Campoamor, Victoria Kent o Dolores Ibarruri, pasionaria por su papel, sobre todo durante la Guerra Civil. Entonces yo quería que esos nombres estuvieran allí. Yo se lo comentaba, les explicaba el cuadro y les decía: y ahora ya vosotros y vosotras, sobre todo alumnas, por favor, miradlo, leedlo,
y recordar a aquellas primeras mujeres que fueron diputadas en la historia de España. Porque fue un momento, el de la Segunda República, en el que se produjeron avances muy significativos, que no vamos a desglosar aquí, pero que luego, sin embargo, se produjo un retroceso muy importante. Yo recojo una cita al principio del libro que nos hace ver de qué manera a las mujeres se les empieza a dar otra consideración inmediatamente después de la guerra. Es un folleto que se publica en el año 42, donde un sacerdote, un arcipreste de Montilla, se dirige a las jóvenes de Montilla. El folleto se llama así, a las jóvenes de Montilla. Y dice: Dios señala a cada uno el camino que debe recorrer para salvarse. Dios tiene determinado si has de vestir el hábito religioso, si has de lucir las galas de casada o has de permanecer en el estado de soltera para los fines que Él, con mayúscula Él, se proponga en orden tal vez para los demás y siempre para tu bien. Es decir, o eras religiosa, o te casabas, o te dedicabas a los demás, porque Él así lo había decidido para tu bien, lógicamente. Eso es del año 1942. Y ese retroceso que se produce después de los años de la Segunda República, después de todo un periodo en el que las mujeres habían estado luchando por conseguir más participación, por conseguir protagonismo y por conseguir presencia en la vida política, es algo que hemos tenido que recuperar luego y que hemos tenido que poner en marcha con mucho esfuerzo, sobre todo por parte de las mujeres, para que así sea. El autor se ha centrado sobre todo en cuestiones sociales o leyes significativas como la del divorcio. También se ha interesado más por lo que dicen estas mujeres en el Parlamento y quienes les responden, además de rescatar del anonimato a muchas de estas primeras diputadas.